conmigo, porque hoy voy a contarte una escena política que está marcando conversación en la calle. Santiago Abascal sale, mira a cámara y acusa a Pedro Sánchez de algo que enciende a cualquiera, que nos roba con los impuestos. Ojo, yo no te voy a vender esto como un hecho judicial, no soy juez ni fiscal, yo te voy a narrar el choque de relatos y sobre todo el por qué ese relato, el de me quitan y no me devuelven, se ha hecho tan popular que ya no depende de quién lo pronuncia. Abascal elige siempre el mismo punto de partida, el ciudadano que paga IRPF, paga IVA, paga tasas, paga por trabajar, paga por consumir, paga por moverse. Y cuando la vida se encarece, el impuesto se siente doble. Él no entra con tecnicismos, entra con una idea emocional. Te esfuerzas y te aprietan. Y luego coloca el dedo en la herida. ¿Para qué? Ahí es donde convierte una discusión fiscal en una discusión moral. En su discurso, la palabra robo funciona como un atajo. No es una clase de derecho penal, es una forma de decir, el Estado no está siendo un árbitro justo, está siendo un jugador que se queda con la mejor parte. Según Abascal, Sánchez ha montado una estructura donde la recaudación no se traduce en tranquilidad, sino en un sistema que se protege, se alimenta, se blinda. Y a partir de ahí, cada euro que sale del bolsillo del contribuyente se convierte. ¡Atención! Las inversiones ya llegan a España. Hasta la princesa Leonor invierte. Pon 5 euros y recibe 5.000 euros. Gana decenas de miles de euros desde casa. Mira la página de BBVA en pantalla. Lo entiende hasta quien no sabe de finanzas. Enlace en la descripción. Regístrate en 1 minuto. En su narrativa, en un euro que sostiene poder antes que servicios. La clave es esta. Abascal no se limita a pedir bajar impuestos. Él acusa de falta de legitimidad. Viene a decir, si me pides sacrificios, demuéstrame que tú también te aprietas el cinturón. Y aquí introduce un contraste que es pura televisión. La España de la nómina frente a la España del despacho. La España de la compra del súper frente a la España de la rueda de prensa. Ese contraste, cuando está bien contado, no necesita cifras para aprender, necesita escenas. Te pongo una escena muy simple, un autónomo que adelanta IVA, que paga cuota, que se come la incertidumbre, llega a fin de mes, hace cuentas y lo que siente no es solidaridad, sino ahogo. Entonces escucha a Abascal decir que Sánchez le roba y aunque no comparta todo, hay una parte que asiente. Al menos alguien habla de lo que me duele. Eso es lo peligroso y lo potente, que el mensajero no importa tanto como la identificación. ¿Dónde aprieta más este relato? En la percepción de retorno, porque el ciudadano no mide el Estado por la teoría, lo mide por la experiencia. La lista de espera, el trámite infinito, el tren que falla, la ventanilla que te pide otro papel. Y cuando esa experiencia no está a la altura de lo que pagas, se abre la puerta a la sospecha. Abascal la empuja y la convierte en un veredicto emocional. Se lo quedan. ¿Y el gobierno cómo responde? Con datos, con comparativas, con hemos subido esto, hemos invertido aquello. Puede que parte sea cierto, pero hay un problema. La confianza no se repara con un PDF, se repara con gestos claros, con recortes donde molesta al poder, con ejemplaridad visible. Cuando eso no se ve, la gente no escucha redistribución, escucha excusa. Y ahí Abascal se mueve como pez en el agua. No discute el detalle, discute la credibilidad. Hay otra capa que él explota, la sensación de que la política ha convertido la fiscalidad en herramienta de supervivencia, que cada subida, cada ajuste, cada figura impositiva se percibe como necesitamos caja. Y él traduce esa necesidad a una acusación. Necesitan tu dinero para mantenerse. Es un marco agresivo, sí, pero funciona porque encaja con una emoción extendida, cansancio. Ahora bien, como periodista te digo, este tipo de acusación tiene consecuencias. Cuando se instala la idea de me roban, la contribución deja de ser un pacto y pasa a ser una imposición. Y cuando la contribución se vive como imposición, la gente busca salidas, se desengancha, se radicaliza, se vuelve cínica. Abascal juega con fuego porque sabe que el fuego moviliza. El problema es que también quema instituciones. La pregunta importante no es si te gusta Abascal o no. La pregunta es por qué su frase encuentra tanta tierra fértil y la respuesta casi siempre vuelve al mismo sitio. Falta de margen. Si tú tienes margen, pagas con menos rabia. Si tú no tienes margen, cada impuesto se siente como un castigo. Y ahí la política debería actuar con cuidado, con transparencia, con respeto. Si no lo hace, el discurso más duro gana micrófonos. Por eso, hoy el titular no es Abascal lo dijo. El titular real es que una parte del país está dispuesta a creerlo. Y cuando una parte del país está dispuesta a creerlo, el gobierno tiene una obligación.
no solo defenderse, sino demostrar. Demostrar que cada euro se cuida, que el gasto se vigila, que el abuso se castiga, que la administración sirve al ciudadano y no al revés. Y te lo digo mirando a cámara. Si mañana te suben algo, lo mínimo que mereces no es un eslogan, ni de Abascal ni de Sánchez. Lo mínimo que mereces es una explicación que respete tu esfuerzo, porque sin ese respeto, la palabra robo seguirá circulando y cada vez circulará más rápido. Abascal suele insistir en que el problema no es pagar, sino pagar sin ver reciprocidad. Habla del ciudadano como cliente cautivo, no puede elegir, no puede negociar, solo cumplir, y cuando te sientes cautivo, cualquier recibo se convierte en agravio. En su intervención más eficaz, no grita, baja el tono y pregunta: ¿cuántas veces te han pedido un esfuerzo en nombre de lo público? ¿Y cuántas veces has visto que se recorte lo público en lo político? Esa pregunta, aunque sea retórica, golpea porque es comparativa, pide ejemplo. A Sánchez lo coloca como símbolo de una administración de la paciencia, prometer que mañana irá mejor mientras hoy aprieta. Abascal se burla de esa promesa y la traduce a una frase que se comparte fácil: mañana, mañana y tú pagando hoy. Después ataca el laberinto: formularios, plazos, citas, ventanillas. Dice que el ciudadano tiene que ser perfecto para cumplir, mientras el poder se permite opacidad. Es una crítica menos fiscal y más cultural, un Estado exigente con el débil y flexible con el fuerte. Abascal también se apoya en una sensación muy española, la del siempre pagan los mismos. No importa si la percepción es exacta al milímetro, importa que es compartida, y cuando algo es compartido se convierte en identidad. Yo soy de los que pagan. En su relato, la subida de impuestos se siente como castigo a la normalidad: trabajar, consumir, ahorrar. Por eso mete ejemplos domésticos: gasolina, cesta de la compra, factura de luz. No porque ahí esté toda la política fiscal, sino porque ahí está la emoción. Hay una parte del discurso donde él habla de moralidad presupuestaria. Suena solemne, pero lo que quiere decir es simple: que no se puede pedir sacrificio con cara de fiesta. Él acusa al gobierno de pedir con una mano y presumir con la otra. A nivel de estrategia, Abascal busca que el ciudadano imagine el impuesto como una transferencia sin control. Por eso repite palabras como malgasto, chiringuito, colocación. Son términos imprecisos, sí, pero son visuales, crean escenas en la cabeza. Cuando el gobierno responde con tecnicismos, Abascal celebra, porque el tecnicismo suena a distancia, y la distancia en política es desamor. Él ocupa ese espacio con cercanía fabricada, habla como si estuviera en la cocina del contribuyente. En el fondo hay una pelea por el concepto de solidaridad. El gobierno dice: solidaridad es contribuir. Abascal dice: solidaridad es no despilfarrar. Dos morales distintas, y la gente, si está agotada, elige la que le reduce la culpa por enfadarse. Abascal suele introducir la idea de que la presión fiscal no se discute solo en porcentajes, sino en esfuerzo. Un 1% para quien no llega es un mundo. Un 1% para quien va sobrado es una anécdota. Esa comparación le permite presentarse como defensor del ahogado. También acusa a Sánchez de usar el lenguaje como anestesia. No es subida, es ajuste, no es recorte, es reordenación. Y dice que esa anestesia es parte del robo. Te quitan y encima te lo envuelven en palabras bonitas. Un recurso típico suyo es plantear una pregunta de barra: si recaudas más, ¿por qué yo vivo más apretado? No es una auditoría, es una intuición. Y las intuiciones, cuando se repiten, se convierten en sentido común. Hay un momento en el que Abascal convierte el tema en orgullo personal: yo cumplo, yo pago. Desde ahí cualquier sospecha de privilegio arriba se siente como insulto. Por eso su relato es tan sensible a la palabra blindaje. Y luego mete el componente de castigo al mérito. Sostiene que el que se esfuerza es penalizado con más cargas. Ese argumento es muy atractivo en tiempos de inflación, porque el ciudadano siente que su esfuerzo ya está penalizado por los precios. Como presentador, yo subrayo una cosa: el éxito del relato de Abascal depende del fracaso de una sensación de justicia. Cuando la justicia se percibe, el lenguaje extremo no entra. Cuando la justicia se pierde, el lenguaje extremo parece valiente. Abascal remata normalmente con una promesa de limpieza: recortar gasto político, simplificar, devolver dinero. Aunque no entre en detalles, la promesa cumple una función psicológica: ofrecer una salida, un final, un se puede frente al aguanta. La cuestión decisiva es qué hace el gobierno para que el contribuyente sienta reciprocidad. Si no la siente, el marco de robo seguirá creciendo
creciendo, aunque sea solo como metáfora, y una metáfora repetida acaba organizando la realidad. Por eso, cuando escuches la frase, conviene traducirla, no es solo me quitan, es no confío. Y la política que no repara confianza pierde incluso cuando gana debates. Y hay un punto final que Abascal explota, la sensación de que el Estado es rápido para cobrar y lento para servir. Es una escena universal. Hacienda llega, el trámite no. Esa escena repetida alimenta cualquier acusación dura. Y si me apuras, lo resumo en una imagen que no sale en los boletines, la de una persona que llega a casa, deja las llaves en la mesa y antes de cenar se queda mirando el móvil porque está calculando si le queda margen. Ese cálculo, es la política real. Y hoy, en este tema, el número 4.580 no es un dato. Es el tamaño del cansancio con el que muchos terminan el día. Abascal suele meter una cuña muy concreta. La política no paga consecuencias. Con eso quiere decir que si un ciudadano se equivoca, paga multa. Si un gobierno se equivoca, hace una comparecencia. Y esa asimetría para su audiencia es otra forma de robar responsabilidad. También juega con la idea de impuesto invisible. Cuando suben precios, el IVA sube contigo. Él lo presenta como una trampa silenciosa. No hace falta aprobar nada nuevo para recaudar más. Solo hace falta que la vida se encarezca y que el ciudadano no pueda escapar. Hay una frase que repite de forma indirecta: te piden solidaridad, pero te dan sospecha. Es decir, al contribuyente se le exige cumplir, justificar, documentar. Al poder, según él, se le permite explicar sin demostrar. Ese choque alimenta la bronca. Otro recurso suyo es comparar velocidad. El Estado es veloz para cobrar, lento para devolver o resolver. Un ejemplo típico: devolución tardía, trámite eterno, cita imposible. No importa si el caso es puntual, importa que la sensación es compartida, y cuando Abascal quiere rematar, mete un concepto psicológico: fatiga fiscal. La fatiga no es pobreza estricta, es cansancio de sentir que siempre hay otra carga, otra tasa, otra obligación. La fatiga es la antesala del enfado. Desde ahí conecta con algo que parece menor, pero no lo es: el lenguaje de los recibos. Abascal habla de sangría, mordida, hachazo. No son términos técnicos, son términos de cuerpo. La gente, cuando escucha cuerpo, reacciona con instinto. Si lo miras fríamente, Abascal está disputando el derecho a definir la realidad. El gobierno define progresividad, él define asfixia. El gobierno define protección, él define clientelismo. Quien gana la definición, gana la conversación. En su intervención más efectiva, no promete paraísos, promete limpieza. Y la limpieza en política tiene una ventaja: suena simple, suena moral, suena urgente. La gente no pide un plan de 200 páginas, pide sentir que alguien no la toma por tonta. Y aquí aparece una paradoja: cuanto más complejo es el sistema fiscal, más fácil es que el ciudadano crea que le están engañando. Abascal no explica complejidad, la convierte en sospecha, y la sospecha, en tiempos duros, corre más rápido que la explicación. Como presentador yo añadiría otra capa: la confianza también es memoria. Si has vivido promesas incumplidas, cualquier nueva promesa suena a truco. Abascal se apoya en esa memoria colectiva para decir: ya lo viste, ya pasó, te lo vuelven a hacer, y el punto final es incómodo. La fiscalidad puede ser justa y aún así sentirse injusta si la vida es invivible. Abascal no necesita demostrarlo, solo necesita que el ciudadano lo sienta. Por eso su discurso no va a desaparecer mientras el margen sea pequeño. Cuando él acusa a Sánchez de robar, en realidad está diciendo: ha perdido la autoridad moral. Esa es la pelea. No por un impuesto concreto, sino por la legitimidad de pedir más en un país cansado. Y ahora, antes de cerrar, te propongo un ejercicio de honestidad. Piensa en el último mes y dime cuántas veces hablaste de dinero con ansiedad. No por ambición, sino por supervivencia. Esa ansiedad es el combustible de cualquier discurso duro. Y mientras esa ansiedad exista, el debate seguirá creciendo. Restan 1.605 caracteres por completar, pero la idea ya está clara. El país no pide milagros, pide coherencia. A veces Abascal pone el ejemplo del ticket: pequeñas cantidades que se repiten. No es un impuesto enorme de golpe, es un goteo constante. Él lo llama cascada de mordiscos y lo usa para explicar por qué la gente se siente perseguida, no acompañada. También insiste en que la recaudación debería ir unida a evaluación. ¿Que funcionó? ¿Que no? ¿Que se canceló? Le pega a Sánchez diciendo que aquí se inaugura mucho y se evalúa poco. Y cuando no hay evaluación, el ciudadano sospecha
que todo es humo. Cuando le preguntan por alternativas, él suele responder con 3 ideas fáciles de vender: menos gasto político, menos duplicidades, más control del euro público. No es un plan detallado, pero es un mensaje. Primero limpiemos, y en el fondo su acusación es una disputa por el respeto. Respeto es que te expliquen sin soberbia, respeto es que te pidan sin chantaje emocional, respeto es que no te llamen insolidario por estar agotado. Y termino con una pregunta que no se puede esquivar: si el país te pide que aguantes, ¿quién aguanta contigo? Porque aguantar no es un plan, es un estado de emergencia, y lo que sobra aquí no es ideología, lo que falta es margen.